Iniciamos un nuevo bloque aquí en Que No Se Te Escape. Son las 11 de la mañana con 7 minutos. Como bien lo indica la cortina, es momento de la primera columna de la semana, la columna Ciencia Vecina, a cargo de la comunidad científica Parabachasca. Esta columna que es rotativa trae a un integrante de la mencionada comunidad cada lunes para tratar un nuevo tema. En este caso está con nosotros Andrés Yaquel, becario postdoctoral en el Museo de Antropología y DACOR, además también perteneciente a esta institución. Le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Andrés? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, muchas gracias por la Por, invitación, por recibirme. por favor, gracias a vos por llegarte. Y vas a hablar sobre etnoarqueología. Me tiró acá la producción de la columna. Vos me Exactamente. sabrás corregir o amplificar si vamos a hablar de alguna cuestión Etnoarqueología. más. Es un tema bastante amplio, digamos. No supe elaborar un título por ahí más específico, pero me pareció bien que hablemos un poco de qué se trata, a qué apunta, bueno, porque muy poca gente sabe de qué se trata esto en realidad. Bien, esta disciplina, bueno, me parece su nombre le indica claramente etnoarqueología, pero ¿desde dónde parte? Parte de la antropología, es parte de la antropología. Eso hay como un consenso bastante aceptado, digamos, de que Ahora sí. Ahí está. de que es parte de la antropología. Eso Ujú. tampoco dice gran cosa en realidad porque la ciencia antropológica es una ciencia muy amplia ya de por sí. Si uno piensa cuál es el objetivo de la antropología o qué es la antropología, es el estudio del ser humano en todas sus dimensiones, digamos. La pregunta, digamos, elemental de la antropología es ¿qué es ser un ser humano? Bien. Imagínate la cantidad de respuestas que puedes tener. Sí, sí, como ciencia, como disciplina específica debe ser bastante compleja. Yo la tuve en la facultad y me costaba mucho y era solo una materia. Es que, Entonces no me quiero digamos, imaginar la carrera. es tan profunda la pregunta, incluso a nivel, digamos, filosófico, que necesita tener una complejidad teórica muy grande. Ujú. Eh, y al mismo tiempo, digamos, lo que sí está claro es que la respuesta a la pregunta de qué es un ser humano apunta siempre a su variabilidad. El ser humano no es una cosa, sino que es un montón de cosas. Entonces siempre la antropología se orientó a estudiar cuál es la variabilidad humana, en todas sus dimensiones, digamos, la dimensión, ¿cómo se llama?, cultural, biológica, a lo largo del tiempo, Sí, etc. Y bien. dentro de eso, digamos, hay varias como subdisciplinas. Ujú. Dentro de ellas están las dos que componen el nombre de esto que llamamos etnoarqueología, que son la Sí, arqueología y la etnografía. bien. Entonces, por ahí, entrándonos un poco en qué significa cada una de esas dos, podemos hacernos una idea que es la etnoarqueología. Sí, a mí se me ocurre que va, dijiste ahí mencionaba las dimensiones o las vertientes de la antropología, vos me corregirás, y me pareció más para el lado de lo biológico. ¿La etnoarqueología? Sí, No, ¿no? para nada. Igual no, Bien, sí, todo está vinculado, digamos, todo está relacionado con todo. Pero en realidad tiene más que ver con la etnografía que con sí, la parte biológica o incluso que con la arqueología, en el quehacer, digamos, en cómo se hace. La etnografía es, digamos, el nombre lo dice, de sus orígenes, es la idea de describir grupos étnicos o etnias o sociedades diferentes de la occidental, viene a ser. En sus orígenes, cuando surge en el siglo XIX o incluso un poco antes, la misión de los antropólogos, de los etnógrafos, era justamente hacer esto, hacer viajes hacia las colonias que tenían los países europeos donde estaban las universidades, para entender las sociedades donde estaban esas colonias y poder, digamos, aceitar la institucionalidad de esos lugares, poder gobernar mejor esos lugares donde la gente pensaba de otra manera, hacía las cosas de otra manera, y era toda una gran incógnita. Entonces hacía falta un profesional que pudiera estudiar el funcionamiento de esas sociedades. Entonces hacía una descripción de las etnias, esa es la ujú. etnografía. Hoy en día ya no es más eso, obviamente, ha cambiado muchísimo, pero También por una el, diversificación sí, étnica, se puede decir. sí, un poco eso y también más que nada porque la teoría ha evolucionado muchísimo, porque la misión de los antropólogos hoy ya no es esa, digamos. De Claro. hecho, tenemos un lugar mucho más crítico dentro de la sociedad, lo cual implica otras cosas, como por ejemplo la pérdida de financiamiento para trabajar y un montón de cosas más. Eh, pero el nombre se sigue manteniendo, digamos, y todos entendemos ahora que se trata un poco de otra cosa. De hecho, hay muchos debates acerca de qué es. Mientras que la arqueología, bueno, es un poco más sabido que persigue a los materiales, digamos, que Sí, es una disciplina un poquito más gráfica o graficable para el que pregunta qué es. exactamente, como más intuitivos, digamos. Pero bueno, también el nombre te lo dice, lo que busca la arqueología es lo que está, el origen de las cosas, digamos. Entonces también siempre se apunta, cuando hablamos de arqueología, al pasado, a la construcción histórica de las cosas que vemos hoy a través de sus vestigios materiales.
Bien. Entonces la etnoarqueología viene a ser una especie de mezcla entre estas dos cosas. Es decir, observar el presente para entender cosas de la materialidad que quedó como vestigio del pasado. Como un ejemplo un poco más fácil como para graficar. Yo Sí. tengo un contexto en arqueología se habla mucho, o se hablaba hace un tiempo, de contextos arqueológicos. Que son estas cuadrículas, ¿viste? Cuando se hace una excavación, uno pone los hilitos y hace 1 metro por 1 metro, 2 metros por 2 metros y empezás Sí, sí. a excavar prolijamente para ver qué hay. Y ahí empezás a ver asociaciones entre materiales. Ves una vasija por acá, esta vasija tiene ciertas características, está asociado a otros objetos que vos ves que son por ahí decorativos o que son especiales por alguna razón o que son de algún material valioso. Y eso está asociado a un cuerpo humano y del otro lado tenés otro tipo de vestigios. Entonces vas creando asociaciones y dándote cuenta que eso tiene un sentido, digamos, que ese contexto material está dando cuenta de un proceso que le dio origen. Sí, tiene una ligazón histórica y social. Exactamente, eso llegó ahí de esa manera por alguna razón. Entonces los arqueólogos se hacen esas preguntas, ¿cómo Sí. llegó esto acá? ¿Por qué es como es? Y demás. Digamos, el material no es el fin último del arqueólogo, sino el proceso social que le dio origen Sí. a esa materialidad. O el pensamiento, las lógicas subyacentes y demás. Entonces la etnoarqueología lo que hace es hacer trabajo etnográfico como un medio para entender eso. Es decir, si vos observás prácticas en el presente que generan materialidades semejantes, podés suponer que en el pasado pasaban cosas parecidas que le dieran origen a esa misma materialidad. Claro. ¿Se entiende? Sí, ahí quedó. Esa es la etnoarqueología tradicional, digamos. El inicio de la etnoarqueología, que fue en los años 60, de la mano con toda una corriente que llamó procesualismo dentro de la arqueología, que era de corte positivista, Sí, apuntaba a esto, digamos, llamaba procesualismo porque apuntaba a los procesos de formación de sitios arqueológicos. ujú. Y utilizando una cosa que es la inferencia por analogía, hacían esta relación entre presente y pasado para poder, digamos, generar... Sí, como esa tensión también. Claro, como esto, generar marcos interpretativos para poder entender de qué se trata ese registro Sí. material que a veces es totalmente especulativo, porque no sabemos cómo llegó eso ahí, digamos. Sí, Misterio. eso también con lo que mencionas de corte positivista, ¿cómo se lleva el positivismo con una disciplina como la etnoarqueología? Bueno, digamos, positivismo no es una mala palabra, digamos, en términos bien específicos. Sí, Yo no soy positivista, no me gusta, digamos, y hoy en sí, día por eso no esperaba al momento de describir Sí. la disciplina que tuviese un origen o una Sí. línea de pensamiento positivista. De hecho, digamos, el trabajo etnográfico para la investigación arqueológica es algo que se viene usando desde el principio de la disciplina, pero solamente digamos, toma un cuerpo como subdisciplina, con métodos propios y demás a partir de los años 60, justamente con esta corriente positivista. Bien, Pero positivista tiene cosas, digamos, para rescatarle, digamos, el positivismo, que yo no rescato ninguna para mi trabajo personal, pero no Sí. es mala palabra, digamos, hay que como sacarse eso de la cabeza. Sí, por ahí entender de manera crítica cómo es que fue superado y que está bueno que se haya superado en un montón de sentidos. En particular esta idea de que hay una verdad objetiva. Esa es como la marca central del... sí, el positivismo Claro. es básicamente es como si uno tiene concepto o expresarlo en una oración, es eso. Claro. Entonces, Ya en los años 80 tenías otra corriente postprocesual, se llamó, que era de tipo postmoderna, donde lo que se pone en cuestión es justamente esto, la cuestión de la verdad objetiva. Es decir, bueno, la verdad, dice esta corriente, depende más bien del marco de relaciones sociales y políticas en el cuales las verdades aparecen. Entonces ahí te permite darle otra dimensión relacional, social y demás a esto de la etnoarqueología, porque y también... ahí destruimos la objetividad como Exactamente. condición para llegar a una... Exactamente. No, Ahí la verdad. cambia bastante la sintonía de la cosa. Ujú. Lo cual también, digamos, después queda... Esto es los años 80, ya pasaron un montón de años. Uno no se quiere, porque uno nació en los 80 y no quiere reconocer. Ya pasó un montón, en realidad pasó un montón de tiempo. Sí, no voy a profundidad. Sí, cambiemos de tema. Pero bueno, las corrientes más actuales son más de tipo de corte colonial y demás, y lo que hacen es poner en relación incluso esta idea digamos, de tiempo. ¿Por qué? Porque vos, para hacer una comparación, para hacer la analogía, que es la herramienta fundamental de esto de la etnoarqueología, Sí, tenés que poder comparar pasado y presente, que son dos categorías temporales. Y la idea de la posibilidad de categorizar el tiempo, es decir, de dividirlo en segmentos, viene de la mano con nuestra idea de tiempo, la idea occidental del tiempo, que es un tiempo lineal, y que no es el mismo tiempo que tienen las comunidades con las cuales uno va a laburar a la hora de hacer etnoarqueología. Entonces ahí tenés una contradicción.
se puede gestionar de un montón de maneras, no implica que no se pueda hacer más analogías ni nada por el estilo, pero sí va como cobrando nuevas dimensiones de crítica y nuevos niveles en los cuales el tema se puede pensar y se puede complejizar. Bien, bueno, hablando ya un poco e introduciéndonos en lo que es la disciplina en sí, de la cual vos practicas, me interesa saber cuál es el campo de estudio o el objeto de estudio que has seleccionado para llevarlo a cabo. Bueno, en el caso mío, mi tesis doctoral, eso no lo dije, yo estudié en La Plata, soy de La Plata, estudié Sí. en la Universidad de La Plata. Hay un número importante de platenses en la comunidad científica para Bachaca. Sí, bueno, sí. mirá. Bueno, buen Sí, dato. sí. Te aviso ahí. Bueno, la Universidad de La Plata tiene una antropología bastante particular porque nosotros estudiamos en la Universidad de Ciencias Naturales, estudiamos con los biólogos, con los geólogos y eso nos da, digamos, Sí, les amplifica mucho el espectro. sí, un perfil particular, porque no hay muchos antropólogos que sepan, por ejemplo, con esto del streaming de CONICET, del fondo marino, digamos, Claro. poder entender lo que es un equinodermo, lo que es. Bueno, está bueno en algún punto. Claro, les da herramientas que Sí. por ahí otras casas de estudios no le brindan. Sí, sí, sí. Pero bueno, también nos quedamos más cortos en otras cosas. Y cada universidad tiene su perfil medio distintivo, característico, que está bueno. Sí, que tiene. existe esa Bueno, pero variedad. está bueno también que haya una identidad Sí. de cada universidad y que todas a su vez puedan enriquecer Sí, tal cual. de diversas formas. De hecho, yo hice el doctorado en La Plata también y soy doctor en ciencias naturales. Si bien mi tema fue de etnoarqueología, pero el título del posgrado es Claro, ese, sí, sí. Lo cual no me molesta para nada, porque yo tampoco pienso a la antropología como una ciencia social, digamos. Pienso como algo que está como por encima, digamos, que requiere de otras. ¿Es mala palabra en la interna de los antropólogos que haya un doctor en ciencias naturales? ¿Se ve de reojo? No, ¿sabes por qué? Por lo menos en Argentina, porque hay muchos antropólogos y arqueólogos platenses, y ya saben, todo el mundo sabe que es así, digamos, Claro. que el nombre del título, pero nadie te va a poner te va a condenar por Claro, eso. si nadie te va a señalar Claro. ni te va a marcar acá, Claro. para los que están escuchando, dice que esto es el sellito. Claro, Por- la última por sí, así, tener no, un- yo soy doctor en ciencias naturales, estudiaste en La Plata, digamos, como Claro, ya se sabe. ahí está, esa es la marca identitaria de la Plata. Claro, viene Bien por ahí. ahí. Bueno, Bueno, retomamos la cuestión del objeto de estudio. sí, el doctorado mío yo lo hice en La Plata, en el Museo de La Plata, pero el trabajo de campo lo hice en Salta, en los Valles Calchaquíes, con un tema etnoarqueológico vinculado al pastoreo, al pastoralismo, las Sí. relaciones con la agricultura en esos lugares y la movilidad asociada a eso. Mi tema está vinculado a este tema que llamamos paisaje, digamos, a grandes rasgos. Sí, Y algo de eso estoy haciendo ahora también, pero en Jujuy, en los valles orientales jujeños. No sé si te ubicás dónde quedan los valles. los valles orientales. Viene a ser toda la bajada y esa transición ambiental que hay desde la quebrada de Humahuaca Sí, hasta Calilegua, hasta la zona de Yungas. sí. Bueno, ahí hay toda una ruta que conecta esos dos lugares, atraviesa un departamento que se llama Valle Grande, Ujú. que es un ambiente hermosísimo y donde Sí. la característica fundamental es justamente esto, el cambio ambiental en pocos kilómetros porque hay un cambio altitudinal. muy pronunciado. Sí, es impresionante. El que ha podido recorrer el Sí. noroeste puede percibirlo, si fue a la Yunga sobre todo, Sí. la diferencia que hay entre la Yunga y la quebrada en general. Sí, y cambia muy rápidamente el paisaje, Sí. uno va subiendo y... Sí, porque es un territorio chiquito. Sí. Así que bueno, ahí estoy laburando y un poco apunta a esto, a ver digamos, cómo es la movilidad en el presente vinculada sobre todo a la cría de animales y en asociación con las actividades agrícolas, qué materialidad genera eso, qué caminos y sobre todo qué patrones espaciales se pueden ver en función de esa movilidad, cómo se distribuyen las cosas en el espacio, Sí, el hecho de que por ejemplo la gente no vive en un lugar, sino que a lo largo del año habita diferentes lugares en un paisaje complejo. Y bueno, esto me da un montón de información, un montón de pautas para entender cosas del registro material, del corrales que pueden aparecer, que pueden ser arqueológicos y demás. Pero hay un tema también, y que es un tema ético que se pone en cuestión con la etnoarqueología, y es el tema del extractivismo, llamamos nosotros. Es decir, si uno tiene solo objetivos arqueológicos, si uno quiere solamente conocer el pasado de la región, es correcto ir a trabajar con gente, digamos, a la cual no le va a quedar nada de eso y llevarse simplemente los datos para después uno hacer sus publicaciones y demás. bien. Es una pregunta. Hay un debate, es un debate moral. Sí, es totalmente ético. Sí, cuando vos dijiste lo del extractivismo, lo pensé en otro, con un significado totalmente distinto. Claro, porque es, digamos, hay una analogía con el extractivismo mineral, digamos, Claro, qué sé sí, yo. además estamos hablando de Jujuy. Y un poco es lo mismo, porque el antropólogo que va al campo a generar Sí, datos es simplemente... extractivismo cognitivo, le vamos a decir. Exactamente. Sí.
Así que... Me gusta. No había llegado no había llegado este planteo a la columna. Me Bueno, parece sí, es un tema que interesante. está muy presente ahora y, digamos, hay una vigilancia muy grande en lo que uno hace, digamos, en la propia práctica, para no Sí. caer en eso, porque es muy fácil, digamos, toda la academia siempre te enseñó y siempre te tendió a llevar para ese lado, para Ujú. que lo importante es contestar preguntas y para contestar preguntas necesitas datos. Y eso es real, pero no te puedes quedar solo en eso, digamos. Si vas a trabajar con gente, la idea es generar algo que le sirva a las dos partes, pensar formas colaborativas de trabajo, se habla mucho de trabajo colaborativo hoy en día, de manera tal de pensar objetivos en común, no solamente por fines prácticos, digamos, de que le sirva a cada uno, sino también llevarlo a eso al mismo esqueleto, digamos, del proyecto de investigación, de la propuesta de investigación. Es Bien. decir, yo puedo plantear mis objetivos desde mi punto de vista, pero es totalmente distinto de la perspectiva local y los objetivos que puede plantearse una persona desde sus propios términos o sus propias lógicas, que también es recontra interesante. Entonces las investigaciones de tipo colaborativa son realmente colaborativas. Claro, se O plantean sea, las dos perspectivas, tanto claro, y eso la está, foránea como la local. claro, y la totalidad del proyecto de investigación, desde el objetivo, los métodos y demás, está permeado por esa, Por esa dicotomía. sí, o no dicotomía, sino esa tensión que se genera, Sí, digamos. y me interesa saber cuáles son los objetivos que se plantean desde ahí, desde el lugar. Bueno, ahí hay una cuestión en lo micro, digamos, de cómo se hace este trabajo. Vos, cuando llegás es como, yo encima como arranqué ahí, digamos, no había nadie trabajando y fue como medio empezar de cero. Y es medio a partir de una referencia, una persona que conoce a otra con la cual vas charlando, ir a tocar puertas, encontrar un hilo de Ariadna para ir siguiendo y hacer como este laburo como investigador privado, digamos, de las películas, ¿viste? Que van, Sí, sí, de encuentran un detective. papelito de detective, claro, exactamente. Es un poco así. Y Y te van, también, y debe ser algo similar en la dinámica con la gente, porque hay claro. gente muy reacia también Sí, a... sí, y ahí, bueno, hay una cuestión de que uno ya se tiene que replegar, digamos, y no estar insistiendo, ni estar molestando, Sí, ni nada sí, por el estilo. una cuestión de observador, Sí, como la disciplina, como la antropología lo establece. tiene que quedar muy claro desde el principio qué es lo que vas a hacer ahí, qué implica tu presencia en el lugar, cuáles son tus intenciones. Hay desconfianza que no es una desconfianza con pocos fundamentos, digamos, nosotros estamos habitando una situación colonial que todavía Sí, sigue, digamos, hay muchos motivos de confianza totalmente fundamentados. sí, sí, además, Eh, bueno, sí, el jujeño, y sin caer ánimo de caer en prejuicio, es una persona cerrada. Es difícil, por ahí imagino un laburo de investigación. sí, Debe ser difícil entrarle ahí, ver. sí, sí, no es la idea tampoco de entrarle, digamos. Como que la idea es ver si a esta persona le interesa lo que uno tiene para aportar ahí, digamos. Bien, Va un poco ahí la cosa. Y uno poder, lo primero, la primera ficha que te tiene que dar, lo primero que tienes que dar cuenta cuando llegas al campo es ver si realmente hay interés en que vos estés ahí y por qué, digamos. Entonces, si de golpe en el lugar hay un interés en reconstruir su historia, en los términos de historia, digamos. Porque, por ejemplo, no sé, le sirve para ellos, le sirve para la escuela, le sirve para, no sé, proyectos educativos, le sirve para el turismo y demás. Bueno, hay un objetivo claro, un objetivo en el cual uno puede dar una mano. Y un poco ese es el espíritu, ¿no? Trabajar juntos para generar cosas que están buenas para todos, digamos. bien. Un poco ese es el sentido de que uno caiga ahí y que de golpe te den una mano, te lleven a un lugar, te muestren algo, te abran una puerta, te dejen un lugar para dormir. Y la realidad es que si vos no tenés eso, tampoco podés hacer absolutamente nada. Claro, En algún punto toda la arqueología es un poco etnoarqueológica, porque si vos, digamos, las personas que saben dónde están las cosas, son las personas que viven ahí. Y sí. si no te lo quieren decir, no te lo van a decir. Digamos, hay cosas, incluso hay cosas que te la dicen y cosas que no, hay cosas que son para que vos las sepas y cosas que no. Sí, 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 pasa en todos lados. Y eso también hay que aceptarlo, digamos, uno no tiene que ir a saber todo y a llevarte todo puesto, sino que bueno, a lo mejor te dan permiso para que vos conozcas algo de lo que tienen ahí, y eso está bueno. ¿Eso es una normativa que parte de la disciplina en general o es algo que se aprende a los ponchazos en la práctica? Es algo que uno lo puede haber conversado, lo puede haber escuchado en congresos, te lo pueden haber recomendado, pero solamente cuando llegas al campo y lo vivís en carne propia, digamos, te das cuenta de cómo realmente es. Claro. Y ahí te das cuenta de qué se quiere compartir y que no. Vos no podés ir con una idea de decir voy a ir por esto.
Sí. Y si puedo hoy por esto, no, va a ver qué onda. Sí, y que también tampoco depende tanto de uno, porque, digamos, uno va con este discurso ético que está bueno, digamos, decir, no vengo a hacer nada malo, no vengo a joder, vengo a hacer las cosas bien, Sí, pero no depende de vos en sí, depende que la no, gente tenga ganas. depende cómo te Claro, reciba la gente. claro, y eso es lo que está bueno, porque en sí ellos son los protagonistas, siempre. Y entender eso, que uno se está sumando un poco a algo que ya existe hace miles de años capaz, y que viene andando y que viene cambiando, es lindo, está bueno, le da como otra dimensión mucho más piola. Y en Argentina hay una cosa que está empezando a crecer de que la arqueología argentina, y en realidad en toda América, debería ser toda colaborativa. Por esta cuestión de la reparación histórica, de que venimos de un proceso colonial, Sí, de que el Estado argentino tiene una deuda muy grande con los pueblos indígenas del sí, país. y tal vez en Latinoamérica tal vez sea el que tiene la deuda más grande. Capaz que sí, una deuda medio impagable. Por otro lado, digamos, no es que se pueda hacer algo para Y sí, revertirlo. la reparación ya viene como Sí, media... no sé si se va a poder reparar mucho, digamos, pero sí empezar a actuar de otra manera, por lo menos. Ujú. En ese sentido, si uno va a estudiar el pasado de los grupos étnicos acá, de las indígenas de acá, Sí. lo lógico sería hacerlo con ellos, digamos, y en sus propios términos. Ujú. Así que bueno, si bien la ciencia tiene sus maneras de hacer las cosas, que también no van a cambiar, digamos, encontrar un equilibrio es como lo apropiado. Sí, el mejor escenario posible. Sí. La cuestión de hacerla en el norte tiene que ver un poco con esto de conectar con los pueblos originarios. Sí, Por ahí algo que en otros sectores, no voy a decir todos, porque es muy grande el país y hay diversidad de grupos indígenas que tienen mucha visibilidad. Tiene que ver con esto de conectar con la gente del lugar, que por ahí o que sus antepasados habitaron la tierra desde hace un montón de tiempo. no, en el caso mío, la elección mía del lugar tiene más que ver con una trayectoria de haber trabajado siempre ahí en el NOA, en el noroeste argentino, y bueno, tener ya un interés, digamos, un conocimiento de qué se trata toda esa zona. Es una zona donde llegaron los incas, bueno, tiene ciertas características. Claro, recordemos, es el territorio argentino abarcado por el Imperio Inca, es quizá Sí, de lo poquito, sí, todo de lo el poquito noroeste que llega a hasta, tomar. sí. Pero ahí no, actualmente hay comunidades indígenas incluso reconocidas también en la Patagonia, para el lado de Neuquén de la cordillera y eso. Sí, Bueno, en toda la zona de Chaco y demás también están los Cuom, están los sí, están los Wichí, Cuom, bueno, los mapuches, a lo que hacía referencia también. exactamente, los Eh, mapuches, los guaraníes también los en varias guaraníes zonas, incluso en Jujuy hay guaraníes también en la zona del río, de la cuenca del río San Francisco. Sí, Bueno, en Misiones y en Eolar y en todas esas zonas. y sí, ese es territorio guaraní. Exactamente. Así que sí, y en todos esos lugares también hay arqueología. Entonces, es muy interesante, sí, para volver por ese lado. Pero mi elección del noroeste argentino no, viene más que una trayectoria, una cuestión de temática mía, digamos, de venir ya laburando en eso. Bien, bueno, interesante ahí la propuesta. Respecto a los valles calchaquíes, que es la investigación inicial a la que hacías mención, me interesa saber, dentro de todo esto que explicabas, dentro de todo el espectro de investigaciones que hay, hacia dónde apuntar el objeto, la gente y toda la dinámica que conlleva el laburo ¿qué, qué se planteaba y en qué se concluyó en esa investigación? Sí, ahí la idea era, bueno, un poco esto que te decía, ver cuál era la relación entre agricultura y pastoreo. Y esto porque es importante, porque la agricultura siempre se asoció a un modo de vida sedentario, digamos, a tener que permanecer en un lugar, mientras que el pastoreo siempre se tendió a relacionar con un modo de vida nómade, con la necesidad de moverse. De moverse. Esta idea de la movilidad transhumante, del seminomadismo, como se le llama Sí, en los Andes y demás. Y eso generó una postura dicotómica entre lo que es la puna, la zona elevada, digamos, altiplánica, y las zonas de valle, donde era posible la agricultura. Y esta suerte de dicotomía generó tradiciones de investigación que fueron generando datos, reforzando, digamos, estas dos vertientes. Y hoy en día hay como que se está desandando un poco ese camino y está viendo que no es todo tan dicotómico, tan dualista. claro, tan hay una segmentado y cuestión demás. más Claro, homogénea claro. entre... Y se empezó a hablar de agropastoralismo, que es una especie de modo de vida integrado, donde las dos actividades se dan juntas y son medio indisociables incluso. Entonces Bien. la pregunta mía es cómo hacen las personas en ese lugar para arreglárselas cotidianamente, digamos, en el día a día,
para realizar las dos actividades, digamos, y no hacerlo Separado. claro. Que las mismas personas en los mismos lugares hagan las dos cosas, agricultura y pastoreo. Que en principio parece difícil porque uno implica movilidad y otro implica... Sí, son dos actividades que incluso desde el momento que las vemos en el colegio las vemos separadas. Exactamente. Bueno, en el mundo andino hoy se está viendo que en realidad no tienen nada de separado, digamos. Claro. Están muy Que estrechos. que es un circuito integrado y que el que lo labura sabe de las dos cosas. Claro, entonces, digamos, la pregunta apunta un poco a esto, a la movilidad, es decir, bueno, ¿cómo haces con las horas que tiene el día y con las distintas actividades que se van planteando, que son cíclicas a lo largo del año, de acuerdo al calendario agrícola y al calendario pastoril, Sí, para poder hacer las dos cosas de los mismos grupos de personas? Entonces ahí, bueno, empecé a hacer algunos modelos, yo trabajo con sistemas de información geográfica, ajá. y empecé a hacer algunos modelos de movilidad basados en cómo veía que se movía la gente, dónde ponía los puestos de pastoreo, a qué distancias de los campos agrícolas, en qué momento del año usaban cada puesto, bueno, cómo se iba configurando el espacio a lo largo del año para que esta actividad agropastoril integrada pueda ocurrir. Y eso me generó todo un marco de referencia para entender el registro material arqueológico, Claro. digamos, porque uno puede encontrar un montón de cosas que no entendés el sentido que tienen hasta que ves cómo es en el presente y decís, ah, ahí te cae la ficha, decís, puede haber sido así, tampoco no habrá sido así en el pasado. En el Digamos. pasado. En particular hay un montón de sitios agrícolas bastante grandes, digamos, muy extensos, uno de los más extensos en el noreste argentino ahí en esa zona, que tenían algunas estructuras circulares asociadas dentro de los cuadros de cultivo, todo de pirca, digamos, de piedra, Sí. o en las periferias, y no había acuerdo acerca de qué eran, digamos, porque se preguntaban si eran silos, si eran lugares para acumular grano, pero no Y terminaban no había precisión en la no había respuesta. precisión y no terminaban de convencerse nadie con la respuesta. O eran unidades habitacionales para quedarse, para habitar, no, y tampoco tenía sentido. Entonces empieza a aparecer la posibilidad de que sean corrales, de que los animales estén adentro Claro. del cultivo, que coman ciertos productos agrícolas también, y la necesidad de ver también para qué se hacía eso. Hay una cuestión que ahí tuve que explorar un poco lo que es el registro arqueofaunístico, se llama, cómo estaban compuestas las colecciones de fauna, de animales dentro de los sitios. Sí. Y lo que hay, está bastante en debate, pero hay un acuerdo bastante importante de que las llamas, por ejemplo, que era un animal doméstico, el camélido doméstico por excelencia, Sí. no se lo comía en general, digamos, se usaba más para transporte. Mientras que la vicuña, que era un animal salvaje, por ahí se lo cazaba junto con el guanaco, y la alpaca, que es este otro camélido doméstico, se usaba más para el tema de los textiles. Entonces, es decir, ¿para qué hay presencia de llamas si no se lo comen y están asociados a los cultivos? Claro. Entonces hay una cuestión, vos decís, ¿cuánto grano, cuánto maíz pudo haber generado tal sitio y cuál es la población del sitio? Y empezás a ver que se generaba había mucha más producción agrícola Que los el supuestos equivalente para ocupaciones. la población, y claro, sí, sí, Entonces, eso. sí, esto lo tienen que haber distribuido. De alguna manera se tienen que llevar para acá, Claro, para sí, allá, sí. y para eso necesita llamas. Entonces ahí empieza a cobrar sentido un modelo agropastoril integrado de criar al mismo tiempo plantas y animales para desarrollar un modo de vida que es complejo y que implica todas estas cuestiones. Y así es como se investiga, digamos. Primero te hacen una preguntita chiquita, te lleva a otra y vas como componiendo cosas. Sí, o sea, vos lo explicaste de una forma, bueno, es cierto que es un laburo ya concluido, pero pareciera, el graficado es tipo un 2 más 2, ¿viste? Sí, Es pero pero cuando yo eso empecé, lleva muchísimo más trabajo cuando detrás. yo empecé no tenía ni idea de esto, digamos. Terminó siendo una conclusión, ¿viste? Y Claro. algo que me enteré yendo al campo, haciendo trabajo etnográfico, viendo cómo son las cosas, estudiando mucho, viendo también cómo es el registro material de la zona, y ahí vas haciendo esta labor de detective que decíamos, como para ir dándote cuenta qué cosas tienen sentido y qué no. Sí, ir ¿Qué siguiendo cosas? las pistas. Exactamente. Hasta que aparezca algo que diga que no, en realidad no era tan así. Claro. Pero esto parece tener sentido con gran parte de las Sí, investigaciones. y por lo visto no encontraste nada que, bueno, diga, no, claramente, No. que refute todo esto que estás planteando. En principio no, si bien siempre, digamos, esto es inductivo, digamos, no hay... Sí, está abierto a... abierto, nunca hay verdades, digamos, absolutas. Sí, sí, Pero es relativo. sí parece tener sentido y en esa zona se da la curiosidad que tiene más de 100 años de trayectoria de investigaciones arqueológicas, nadie lo había planteado. Entonces así es como se empieza a generar nuevo conocimiento, digamos, que tiene una base empírica, pero al Sí. mismo tiempo tiene todo este laburo de investigación, digamos, que es en sí la producción de conocimiento nuevo,
que es la idea de la ciencia en general, ¿no? Ujú, sí, sí, totalmente. Y respecto a, bueno, al trabajo que venís llevando adelante ahora, para ya cerrar un poquito lo que tiene que ver con la cuestión disciplinaria, ¿cuáles son los objetivos que te has planteado? Y... Bueno, eso está interesante porque yo fui como con una idea medio similar al campo, porque venía con esa trayectoria, venía con todo Sí, eso en la cabeza, y venía buscando un poco eso también, decir, bueno, acá, digamos, por las condiciones del ambiente hay animales, hay cultivo, debe haber pasado algo así, y no, me estoy encontrando con que no, y eso está bueno porque te da la pauta de que no son las ideas que uno tiene las que le dan forma a los resultados, sino la idea que uno tiene en tensión con lo que uno encuentra, con lo que, claro. con lo que te dice la gente y como lo que vos ves, lo que vos observas de cómo viven y demás. O sea que para ser antropólogo hay que tener una mentalidad flexible. Es Totalmente. muy difícil siendo terco No, imposible. ir a hacer una investigación, un trabajo de campo. Digamos, el trabajo, así como el trabajo de un ingeniero es saber construir, por ejemplo, una casa, el trabajo de un antropólogo es ser capaz de darte cuenta cómo piensa una persona que piensa con una lógica completamente diferente de la propia, desde cero. Y eso implica así una flexibilidad total, digamos, incluso de lo que es y lo que no es, lo que existe y lo que no existe, digamos, tenés que desandar un montón de cosas. Claro. Incluso esta barrera entre lo que existe y lo que no, entre lo vivo y lo muerto, por ejemplo. Para nosotros una persona está viva o está muerta. Y en los Andes eso es un espectro, digamos, hay muchas Categorías. cosas intermedias desde el momento que te morís hasta 2 años después te pasás a estar muerto pero de otra manera, digamos, y asumir otra lejanía. Acá Severa Kimei Bueno, lo confirma. sí. ¿Alguna experiencia? Sí, yo tengo formación en medicina tradicional de Agita, entonces, Ah, sí, bueno, conozco. bueno, y como eso, infinidad de cosas, como hasta lo más básico que uno dice, bueno, o estás vivo o estás muerto, o existís o no existís, no es tan fácil en términos antropológicos, no hay nada dado. Uno lo que sí tiene que hacer es conocer, y se diferencia de la filosofía en ese sentido también, porque la filosofía depende más de lo que uno puede pensar y lo que uno puede imaginar y cómo uno puede construir argumentos a partir de eso. Mientras que la antropología, y en particular la etnografía, se caracteriza por entrar en tensión con una persona que piensa de otra manera. Bien, saludamos a Cami Liberal, que está del otro lado del video de Instagram. Dice, estar abiertos y atentos a la escucha, eje de la disciplina. Dice, bueno, qué lindo este programa, agrega. Saludamos a Angélica también, que está del otro lado. Muchas gracias a todos los que están viendo el vivo y aportando también y saludando a la exposición que viene llegando adelante Andrés. Te quería consultar, que también lo mencionamos un poquito fuera del aire, acerca de que es el eje también de la columna, que por ahí a veces hago el mea culpa, no lo tratamos tanto, de la importancia del laburo de la ciencia en general hoy por hoy en Argentina, en esta coyuntura tan particular que está atravesando con el actual gobierno nacional. Y bueno, se extrapola y hay un contrapunto permanente entre la bajada discursiva y las diferentes acciones, como por ejemplo este stream que fue tan viral estas últimas semanas. ¿Cuál es, qué mejor que escucharlo de parte de un becario? Y más en ciencias sociales, que por ahí es la parte más atacada o una disciplina vinculada a las ciencias sociales, que es la más atacada por ahí Sí, por el gobierno nacional al momento de resaltar el valor de estas investigaciones. sí. Bueno, curiosamente, es un ejemplo claro, digamos, el hecho de que las ciencias sociales fueron las más financiadas en algún momento, que fue cuando estaba este contexto colonial, Sí, donde justamente los gobiernos necesitaban ejercer poder y para eso necesitaban profesionales que le digan cómo ejercerlo. Y en ese momento las ciencias sociales tenían muchísimo más financiamiento que la física, que todas las demás, digamos, porque eran las más necesarias para el ejercicio del poder. sí, Hoy vivimos lo contrario, ¿por qué? Porque la antropología y las ciencias sociales en general han cambiado ese rol y se han vuelto críticas. Y se han vuelto críticas a las instituciones, críticas al Estado, se han vuelto, digamos, los profesionales de estas áreas han denunciado un montón de cosas. Entonces, bueno, llega el momento de no solamente quitarles recursos, sino desprestigiarlos, de explicar que lo que hacen no sirve para nada,
que es todo. Sí, empezar a operarlos, como si fuesen Exacto. un actor más, un actor Exacto. social más Exacto. dentro del mundillo político, por Y decirlo yo me he encontrado con momentos que te encontrás con alguien que no ves hace mucho y che, ¿a qué te dedicas? Y soy antropólogo y una cara como diciendo, de esos chamulleros que Ahí va. pasa mucho eso. Y ¿Te pasa eso con los compañeros secundarios? ¿Te pasa? me ha pasado, sí, sí, pasa mucho. Pero es lógico porque hay todo un laburo, como decís vos, mediático y demás. Hace poco salió que había un periodista, creo, diciendo que había un antropólogo trabajando en un hospital y que eso era un escándalo porque era claramente un ñoqui. ¿Y qué hace un antropólogo? Y dijo, antropologiza, fue la respuesta. Lo cual queda claro que el periodista no tenía ni idea de qué se trata antropología. Sí. Extraño, igual. El periodismo es una ciencia social también. Claro, debería saber, digamos, no Si es estudió que comunicación, tiene que saber lo que es. capaz que ni estudió Dice ya comunicación. no me Digamos, por eso. pasa mucho que no sé llamarlo periodistas, son personas que están ahí en función Sí, son comunicadores. de generar Después, opiniones, digamos. sí, aclaramos acá de paso, el periodismo es una profesión que se ejerce de oficio en Argentina, por ende uno puede ejercerla sin haberse preparado en absoluto, queda a criterio del empleador. Bien, buen dato. Pero bueno, en este caso, digamos, una persona no tenía ni idea de lo que estaba hablando y estaba generando una opinión. Claro, Lo sí, cual es sí. grave, digamos, y está pasando mucho eso últimamente también. ¿Qué hace un antropólogo en un hospital? Mira, en función de lo que hablamos recién, es innumerable la cantidad Claro, de la cosas cantidad que se me pueden ocurrir de para las tareas cuales es imprescindible que haya un que puede antropólogo. ejercer, sí, Desde el sí. punto de que a vos te cae alguien, no sé, de la comunidad guaraní y te dice me duele acá, el médico entiende me duele acá y él está diciendo otra cosa capaz. Y hay toda una cuestión de traducción ahí que no es tan fácil. Puede ser que la persona viva la consulta de una manera traumática y nunca más vuelva. Puede pasar un montón de cosas que ameritan la presencia de un antropólogo o antropóloga. Jamás la había pensado la presencia de un antropólogo desde ese lugar. Claro, porque digamos, todo esto que implica la existencia de múltiples lógicas, múltiples formas de pensar absolutamente todo, desde un dolor, desde lo que sea, amerita la presencia de un antropólogo que haga una especie de mediación ahí, incluso a los fines prácticos. Más considerando que vivimos en una región donde hay múltiples culturas, digamos, conviviendo, entonces Sí, es sí. imprescindible. Pero bueno, volviendo al tema este del financiamiento y demás, es tremendo lo que se ve en el streaming de CONICET, es bellísimo, te da un montón de ganas de hacer cosas, te motiva un montón, pero al mismo tiempo había una de las participantes, creo que se había quedado sin beca, ahí mismo, digamos, arriba del barco. Claro, sí pasó. Bueno, acá en la columna, uno de los expositores de las últimas semanas también se le cortaba la beca ahí en días. En este momento está Claro. sin beca. Sí, hay muchos que están teniendo ese problema y el problema es que no hay una posible continuidad acá en el país para seguir laburando. Yo ahora estoy con beca postdoctoral, ya después de eso no hay más beca. Un poco veníamos hablando antes Sí. del programa de que yo vengo hace muchísimos años Sí, formándome. me parece un buen eje ya para ir cerrando Dale. esta cuestión de la formación y de todo lo que hoy por hoy también abarca ya el contexto en general, de todo lo que hoy se define en una elección y la poca continuidad que hay de políticas de Estado. Me parece que hay una falta de consenso muy grande Sí. que lleva a estas cosas. Te dejo que cuentes tu experiencia para que la gente se dé cuenta, porque eso es algo me parece que siempre queda fuera de lo que es la exposición de cada uno de los integrantes de CONICET. Digamos, uno se forma en instituciones públicas, en la universidad pública, a través de la ayuda de la universidad, del CONICET, que también te beca, lo cual no implica que te regale nada porque vos laburás, digamos, y haces producir. Sí, digamos, sí, por supuesto. Artículos que se publican en la misma revista que publican los científicos, todo el mundo, digamos, Sí. o sea, que no es menos lo que haces. Estás laburando, pero también te estás formando. Y el Estado te está, digamos, financiando toda esa formación, que es una inversión a largo plazo. Vos estás décadas formándote en algunos casos, para después, la idea de trabajar en el país, digamos, hacer una retribución. Sí, a todo lo que el Estado te brindó Digo, inicialmente para claro, que te porque formes. para el Estado es una inversión, también le sirve, digamos, tener científicos propios, conocimiento producido desde el Estado y demás. Y de golpe que, en el caso mío, que cuando estoy llegando, digamos, ya para tener una mayor, que también hay una situación de que el sistema de becas es un sistema de trabajo precario, que Sí. es algo que venía de arrastre de antes, digamos, no es algo de ahora, que hace que todos quedemos medio como Pampa y la Vía ahora los que estamos en esta instancia, en la cual ya no existe más el ingreso a carrera, que era la forma de formalizar nuestro trabajo, digamos, de entrar a ser trabajadores en blanco del Estado, digamos, desaparece. Entonces todos estos años de trayectoria, claramente yo no me voy a dedicar a otra cosa, porque empeñé la mitad de mi vida en esto. Claro, sí, no vas a ir no te vas a abrir
no te abre un kiosco por... Exactamente. Entonces la opción que me queda es irme afuera, lo cual no quiero hacer, porque quiero hacer esta retribución, porque me gusta trabajar en mi país, siempre me Sí. gustó la ciencia que se hace acá, que dicho sea de paso, la antropología que se hace, toda la ciencia, pero la antropología en particular que se hace en Argentina, está entre las mejores de la región fácil, y en el mundo no nos quedamos atrás y no tenemos nada que envidiarle a los mejores centros de investigación. Bien. Digamos, no es que estamos hablando de una ciencia periférica, de medio pelo, para nada, digamos, la ciencia argentina es de primer nivel, y es una lástima y es un absurdo también la forma que se está destruyendo, digamos. La alternativa que tiene uno, ya te digo, y que está optando la gran mayoría de la gente, es irse afuera, donde en muchos casos, no tanto en mi disciplina, pero por ahí sí en otros, lo reciben con los brazos abiertos, porque lógico, es un recurso valiosísimo, una persona así es formada. Claro. Y de golpe acá es Sí, difícil, no tiene valor, no se le da valor a... y es sin sentido, digamos. Siempre, digamos, estas personas hacen referencia a Suiza, Alemania, los países... Sí, digamos, eso te iba a preguntar. Por ejemplo, la ciencia o la formación científica irlandesa, por ejemplo, que es el país eje que yo tomaría dentro de lo que este gobierno elige al momento de comparar. ¿Tiene estas cualidades o esta capacidad que tiene Argentina? La verdad que desconozco muy específicamente lo que se hace en Irlanda. Sí, Inglaterra es uno de los, digamos, la antropología es uno de los centros más importantes. De hecho, es probablemente el contexto de origen de la antropología, Sí. justamente porque en ese momento era el país más imperialista de todo, que tenía justamente colonias a lo largo de todo el mundo. Ujú. El caso de Irlanda desconozco, pero yo creo que no nos quedamos atrás, digamos, no es... No conozco, de hecho no conozco grandes referentes irlandeses, por ahí Claro. ignorancia mía, lo cual te da mucho que decir también. Lo que Bien. pasa es que también acá tenemos la etnoarqueología, por ejemplo, acá tenemos la posibilidad de trabajar con comunidades indígenas que allá no hay. Claro, sí, obvio. Y Europa, en el caso de ustedes, los antropólogos, también es más en esta perspectiva de colonial, irse a laburar a Europa les quita todo eso, ¿no? Y sí, te quita exactamente. De hecho, la idea es un poco, si te vas para allá, seguir haciendo trabajo de campo acá, pero ya tenés un poco más de distancia, digamos, se complejiza Sí, un poco. sí, sí. Pero no, digamos, la política de esos países en general es mucho más criteriosa en el sentido de que si hay una inversión, esa inversión se cuida, digamos. Si Claro. alguien se formó en tu país, tratás de conservarlo. Tratar de en tu conservarlo. país, que en sí, aparte en términos de que es el PBI, el gasto del Estado, no significa absolutamente nada, digamos, el gasto en ciencia. Yo no sé cuáles son los porcentajes, pero creo que son 0,4%. Sí, siempre aparece algún ahora. estudio nuevo que indica y nunca llega al 1%. Siempre está bastante lejos, de hecho. Claro, que bueno, es una política clara, es una decisión política y en varios países, no solo de Europa, sino de otros continentes también, el PBI, mismo en Brasil que está acá al lado, el porcentaje del PBI que se destina a ciencia y tecnología y también a universidades es mayor y ya eso solo te cambia absolutamente todo porque tenés más posibilidades de adquirir becas, las competencias son menos furiosas en algún sentido, con lo cual se promueven personas que por poquito se van quedando afuera. La posibilidad de tener proyectos financiados para poder ir al campo, para poder comprar insumos, para poder, digamos, seguir laburando. Ya te cambia todo. Y es una decisión política de destinar un poquito más del PBI para que se... Y pasa que si vos das un poquito más de recursos, el científico es una persona que hace lo que le gusta, digamos, tiene pasión. Yo cuando en un momento estuve sin beca, seguía haciendo exactamente lo mismo. O sea, Claro. yo lo que hago lo seguiría haciendo aunque no me paguen, siempre y cuando pueda, digamos. La única razón que yo deje de hacer esto es que realmente tenga que salir a buscar laburo A o buscar cualquier cosa laburo. para poder vivir y no tenga tiempo. Pero si no, lo voy a seguir haciendo. Y ahí te da la pauta de que uno esto no lo hace por guita, Sí, no lo sí. hace por... No, o al menos no lo pone en primera instancia. No, lo que necesitas es poder vivir mientras lo haces, digamos, es como, ese es el único criterio. Y si a veces te quedas levantado toda la noche laburando y a veces cuando hay feriado laburas igual, digamos, Claro. no hay ñoquis en esto. No hay manera de que una persona se forme durante décadas para después ser un ñoqui, digamos, no existe eso. Bien. Andrés, te hago la última pregunta. Había dicho que era para cerrar, pero va a colación y ya hago una pregunta al WhatsApp de la radio. Pregunta Yara, quien ya se había hecho presente, la volvemos a saludar. Quería consultarle al científico qué tan importante es para ustedes la difusión que tomó la exploración submarina. Dice que particularmente a ella la reemocionó y que todos los días veía un poco. Bueno, Kimi también es parte de ese grupito. Pero en lo particular, ¿cómo te tomó la viralización y la relevancia que terminó tomando esa stream? ¿Cómo lo viví yo, digamos? O... Sí, para vos, tu Y perspectiva yo acerca todos de... los días era llegar a casa y prender la compu para ver el stream, digamos. Si bien desde mi disciplina tenemos un montón de desacuerdos y un montón de
de formas distintas de ver o de criticar a la biología y a sus formas de trabajar y de, bueno, un montón de cosas más, pero esta pasión, digamos, de estar explorando, de estar conociendo cosas nuevas, de dejarlo todo, digamos, que tenían, y aparte un grupo humano súper copado, como, viste, simpático, que te lograba conquistar en algún punto, Sí, te da un montón de ganas. Y a mí me parece que es muy importante, aparte, que toda la gente que lo vio, en general, el público en general, percibió eso. Y percibió que los científicos no son esa escoria que están intentando instalar, sino que son gente justamente laburadora, con ganas, con mucha vocación, y que es muy poquito lo que necesitan para seguir haciendo lo que hace. Eso es sobre todo el mensaje, me parece, que es muy poquito lo que hace falta para que uno siga haciendo lo que quiere hacer. lo que quiera hacer. Y ese poquito te lo están negando, digamos, te lo están sacando para destinarlo, qué sé yo, a las empresas, al Sí, poderoso, sí, al FMI y demás. Entonces es muy triste, te da mucha lástima. Pero bueno, yo creo que una concientización por parte de la población a través de cosas como esta es fundamental para empezar a hacer un poco más de fuerza en contra de esto. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por la visita a Radio Tauto. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero la verdad que creo que valía la pena. Bueno, Muchísimas gracias por el aporte de esta semana en la columna de Ciencia de Cine. Y bueno, como les digo a cada uno de los que se acerca por primera vez, cuando la rueda lo demande, te tendremos de vuelta acá para seguir profundizando en lo que estés llevando a cabo o en lo que estás haciendo en este preciso momento en modo de continuidad. bueno, Muchísimas gracias. muchísimas gracias a ustedes.